Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, después de haber comprendido el concepto de reacción química a la hora de unir dos o más elementos, disociando cada uno de sus átomos y después reunificándolos según nos interesa, vamos a estudiar el pequeño detalle que ya vimos en el vídeo anterior, pero que es muy importante que tengamos en cuenta, que es el concepto de la estequiometría. Voy a escribirlo por aquí. Estequiometría. ¿A qué nos referimos con la estequiometría y qué es ajustar una reacción? Cuando nosotros tenemos un conjunto de reactivos y de productos, hemos de tener en cuenta que estos no se unen de manera aleatoria. Es decir, cuando se juntan unos reactivos para formar unos productos, estos siguen unas proporciones. Entonces, nuestro objetivo es determinar que estas proporciones se cumplen. ¿Y en qué nos vamos a basar para determinar que se cumplen estas proporciones? Pues como vimos en el vídeo anterior, nos basaremos en el principio de conservación de la masa. Es decir, el principio de conservación de la masa nos dice básicamente que todos los átomos que tenemos en la parte de los reactivos tienen que cuadrar a la perfección con los átomos que tenemos en la parte de los productos. Y para ello lo que deberemos hacer es darnos cuenta de cuáles son los que mejor encajan y cómo tenemos que variar esas cantidades. ¿Cómo podemos variar esas cantidades? Pues como ya vimos en el vídeo anterior, yo puedo utilizar una o más de una molécula para trabajar con esto. Y de hecho veremos que en algunos casos puedo utilizar hasta medias moléculas. ¿Ok? Esto lo entenderemos más adelante con algunos ejemplos que pongamos. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo que es relativamente sencillo, que es el que vimos en el vídeo anterior, pero que no lo resolvimos, que era la combustión del carbono, perdón, del metano. Es decir, yo tenía metano más oxígeno para formar dióxido de carbono más agua. Y decimos, vale, esta reacción perfecta, voy a hacer un poquito de hueco aquí, CH4 más esto. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Si nos damos cuenta y vamos analizando cada uno de los elementos que tenemos, veremos que a la izquierda y a la derecha no tenemos la misma cantidad de unos elementos que de otros. Es decir, por ejemplo, a la izquierda, ¿cuántos átomos de carbono tenemos? Solamente uno, este de aquí. ¿Cuántos tengo a la derecha? Solamente uno, por tanto lo tengo perfecto. El carbono está ok. Sin embargo, vamos a mirar los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo a la izquierda? 4, porque tengo aquí 4 partículas. Sin embargo, ¿cuántos tengo a la derecha? Solamente tengo 2. El hidrógeno no lo tengo ajustado correctamente, porque no tengo la misma cantidad a la izquierda que a la derecha. Y nos ocurre de manera similar. ¿Qué ocurre con el oxígeno? Aquí tengo 2 oxígenos. Y aquí tengo 2 oxígenos, pero aquí tengo otro más. Por tanto, a la izquierda tengo 2 y a la derecha tengo 3. Por tanto, el oxígeno tampoco está ajustado. Entonces, el primer método que vamos a ver para ajustar correctamente una reacción es lo que llamaríamos ajustarla a ojo. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es irnos a aquellos elementos que sean menos comunes. En general, todos los que no sean oxígeno o hidrógeno. Son los primeros que intentaremos ajustar, porque son precisamente los que más difícil es, porque vamos a tener menos posibles variedades. En este caso, como el carbono ya lo tenemos, esa parte la tenemos simplemente que descartar. Y ahora lo que haremos será ir ajustando tanto el hidrógeno como el oxígeno según nos vaya interesando. Es decir, por ejemplo, yo puedo ver que si aquí tengo 4 hidrógenos y aquí tengo solamente 2, si aquí le pongo un 2, automáticamente se me ajustan a los dos lados. ¿Por qué? Porque tendría 2 partículas, 2 moléculas de agua, las cuales me aportarían en total 4 hidrógenos, que son exactamente los mismos que me aportan aquí. Pero claro, ¿dónde está el problema? En que ahora mismo tengo aquí a la izquierda 2 oxígenos y aquí tengo estos 2 oxígenos más estos 2, porque tengo 2 partículas donde cada una me aporta 1. Entonces, si os dais cuenta, tengo 2 y 2, aquí tengo 2, aquí tengo otros 2, 4 oxígenos. Y aquí tengo 2 por cada partícula. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo aquí le pongo un 2 delante, automáticamente se me ajustan la reacción perfectamente porque ahora tendría
4 oxígenos. Es decir, si os dais cuenta, si ahora yo vuelvo a hacer el recálculo entre cada una de ellas, me doy cuenta de que el carbono tengo 1 a la izquierda, que tiene que ser igual a 1, por tanto me cuadra perfectamente. El hidrógeno tengo 4 a la izquierda, que es lo mismo que 2 por 2, por tanto también cuadra perfectamente. Tengo aquí ese 2 por 2 en el agua. Y por último, el oxígeno tengo 2 por 2 a la izquierda, que es lo mismo que 2 en el dióxido de carbono más 2 veces 1 en el agua. Por tanto, me cuadra perfectamente. Y de esta manera tengo ajustada a la perfección la reacción. Es decir, lo único que tengo que hacer es ir estudiando cada una de las partículas de manera que lo que vaya haciendo sea ajustar sus átomos para que cuadren en todos los lados. Pero claro, esta reacción es relativamente sencilla, entre comillas, porque no tenemos muchas variables, solamente tenemos esto. Entonces, ahora yo os voy a plantear una reacción que es un poquito más complicada, que sería la combustión, en este caso, de un alcohol. El alcohol no hace falta que sepáis qué fórmula tiene ni cómo se llama, porque esto es, en este caso, es formulación química, lo cual de momento no la vamos a trabajar. Entonces, nosotros presentamos aquí el etanol, que sería C2H5OH, veis que tiene una formulación relativamente rara, más oxígeno para darnos, de nuevo, dióxido de carbono, más, en este caso, agua. Y claro, en este caso ya no es para nada obvio cuál tiene que ser la combinación que yo tendré en estos casos, ¿vale? Porque veis que aquí me queda un sistema donde aquí tengo un montón de H's, tengo las O's cruzadas, un montón... es muy raro, ¿vale? ¿Se podría hacer a mano? Pues sí, es posible que se pudiese hacer a mano, pero para esto, para las reacciones que son extremadamente complicadas, y sobre todo va a haber algunas que va a ser imposible que las hagamos a mano, a no ser que tengamos una manera de organizarnos brutal, pero en general lo que vamos a hacer es, como nosotros no sabemos cuál es el coeficiente que va a acompañar a estas reacciones, simplemente le vamos a dar una variable. Por ejemplo, al coeficiente que va a acompañar al alcohol le vamos a llamar A, al que va a acompañar al oxígeno B, al que va a acompañar al dióxido de carbono C y al que va a acompañar al agua D. Estos serán 4 números, los cuales pueden ser enteros o fraccionarios. Lo veremos más adelante. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir calculando progresivamente para todos y cada uno de los elementos cuáles serían las proporciones que deberían cumplir. Es decir, por ejemplo, para el carbono. Para el carbono tenemos, ¿cuántos carbonos tengo en el lado izquierdo? Pues si por cada partícula de alcohol que tengo aquí tengo 2 carbonos, si yo tuviese A número de partículas, porque puedo tener 1, 2, 3, 5, 10, 15, las que sea. Si yo tengo A número de partículas, es decir, yo tengo A partículas, si por cada partícula tengo 2 carbonos, tendré en total 2 por A número de carbonos. Es decir, 2 por A. ¿Tengo carbonos en algún sitio más? No. Por tanto, ahora simplemente me voy al otro lado. ¿Cuántos carbonos tendré en este lado? Pues como solamente tengo una partícula de CO2 y tengo C número de partículas, pues si por cada partícula tengo solo un átomo de carbono, si tengo C partículas, tendré C átomos de carbono. Es decir, C. Ya he planteado la primera ecuación. Ahora voy a plantear las demás. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué se nos plantea con los siguientes elementos. Por ejemplo, con el hidrógeno. ¿Qué tendremos? En esta partícula tenemos 6 átomos de hidrógeno, porque aquí tengo 5 y aquí tengo uno más. Por tanto, si por cada molécula de alcohol tengo 6 átomos de hidrógeno, si yo tuviese A moléculas de alcohol, tendría 6 por A. Por tanto, sería 6A. Y esto tendrá que ser igual, porque aquí ya no tengo más hidrógenos, tendrá que ser igual a, en este caso, solamente me aporta hidrógeno el agua. Como cada molécula de agua me aporta 2, en este caso, átomos de hidrógeno, si yo tuviera D moléculas de agua, tendría 2 por D. Es decir, que 6A tendrá que ser igual a 2 por D. ¿De acuerdo? Ya tengo aquí la siguiente relación que deberá existir. Y por último, en el caso del oxígeno. En el caso del oxígeno, vamos a ver cómo funcionaría.
Pues tendríamos, en la primera molécula tenemos simplemente un oxígeno, por tanto será A, más, en la segunda molécula tengo dos oxígenos, por tanto será 2 por B, si tengo B número de moléculas, por tanto tendré 2B. Y esto tendrá que ser igual a, ¿cuántos oxígenos me aporta el CO2? Dos de ellos, pues tendrá que ser igual a 2 por C, más, en este caso, tendrá que tener aquí, como D me aporta 1, pues tendrá que ser igual a D, simplemente porque el agua me aporta esta cantidad de partículas, ¿de acuerdo? Y ahora lo único que tendré que hacer será resolver este sistema, que como ya sabéis, lo podemos resolver como queráis. Aquí, ¿cómo lo voy a resolver yo? Pues la primera ecuación ya la tengo, 2A igual a C, de la segunda puedo dividir a los dos lados, es decir, divido entre 2 y me quedará 3A igual a D, y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que tanto C como D los puedo representar en términos de A. Por tanto, puedo sustituir la de abajo y donde pone C y donde pone D, puedo poner el valor que tenemos aquí. Es decir, A más 2B tendrá que ser igual a 2 por 2A más 3A. Es decir, sigo por aquí, tendremos A más 2B será igual a 4A más 3A, es decir, que A más 2B será igual a 7A, por tanto, 2B será 7A menos A, 6A, es decir, que B será igual a 3 por A. Por tanto, ¿a qué conclusión llego? A que he puesto, aquí tengo un 3, que esto será igual a B, he puesto todas las partículas en relación del coeficiente de la primera partícula. Por tanto, ¿qué es lo que me permite? Que yo ahora aquí puedo introducir el valor que yo quiera, que lo más lógico es que introduzca 1, pero realmente puedo introducir el valor que yo quiera, y a raíz de introducir este valor, sabré cuánto valdrá B, C y D. Es decir, por ejemplo, si yo ahora digo que A es igual a 1, tendremos que B será igual a 3 por 1, es decir, 3, tendremos que C será 2 por 1, es decir, 2, y tendremos que D será igual a 3 por 1, es decir, 3. ¿Y cómo nos quedaría nuestra reacción? Pues nuestra reacción quedaría de la siguiente manera. Elimino la A, la B, la C y la D, y de esta manera tendremos, en la primera el 1, lo supongo, en la segunda hemos dicho que era un 3, en la tercera hemos dicho que era un 2, y en la cuarta hemos dicho que era un 3, ¿de acuerdo? Y ahora lo que tenemos que hacer es comprobar que en efecto esto se cumple. Para los carbonos, tendremos, en la primera tengo 2 carbonos, ¿de acuerdo? Y en la segunda tengo 2 veces el carbono del dióxido de carbono, es decir, 2 por 1. Por tanto, se cumple. En la siguiente, con el hidrógeno, tendremos, en la primera partícula tengo 6 hidrógenos, 5 más 1, es decir, 6, igual. Y en la segunda tengo el dióxido de carbono, no me aporta nada, por tanto será 3 veces el H2O, es decir, 3 por 2. También se cumple. Y por último, el oxígeno, tendremos 1 que tengo en la primera partícula más 3 por 2, es decir, más 3 por 2, esto me da un total de 7 porque tengo 3 moléculas de O2, y en la segunda tendré 2 veces el O2 del dióxido de carbono, es decir, 2 por 2, más 3 veces el oxígeno, es decir, más 3 por 1 que me aporta el agua. Por tanto, tendré que 7 será igual a 4 más 3, 7, es decir, que también se cumple. Por tanto, habéis podido ver que la ecuación queda ajustada perfectamente. Este método, chicos, funciona absolutamente en todos los casos que os podáis imaginar. Es verdad que hay algunos casos que son tan obvios y que vamos a repetir tantas veces que no es necesario que lo apliquéis. Pero en caso de que tengáis alguna duda, este método os va a funcionar absolutamente siempre. Como podéis ver, a la hora de ajustar una reacción, solamente hay que tener un orden, hay que seguirlo y sobre todo, muy importante, por favor, comprobad que la habéis ajustado bien, que no cuesta nada, porque si la ajustáis mal y después haremos problemas en relación a este ajuste que tengamos, si este ajuste lo hemos hecho mal, lo que estaremos haciendo será básicamente hacer entera mal la reacción. Por lo tanto, este es el paso principal y el primero que tenemos que hacer correctamente.
Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.